En esta tarde vamos a estudiar uno de los capítulos con los cuales finaliza el imperio de Babilonia. Y también es un capítulo muy interesante que nos habla de cómo puede terminar la gloria de un país, de un imperio que no reconoce a Dios en su totalidad. El capítulo 5 del libro de Daniel tiene solamente 31 versículos, o sea que el capítulo 4 tenía 37 versículos, y allí nos hablan de algunos personajes importantes en la historia del capítulo 5 de Apocalipsis. Primero que todo, vamos a leer del capítulo 5, el versículo 1 hasta el versículo 4. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebió vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y los príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Primero que todo, el rey que estaba de turno no era Belsasar. Belsasar o Baltasar fue el protagonista de la escritura sobre la pared. Él fue un príncipe de alto rango, porque los demás príncipes, cuando él organizó la actividad y la fiesta y le rindieron homenaje a todos los dioses, él allí estaba liderando esa actividad. Él muere en el año 539, Belsasar o Baltasar, pero el propio rey de Babilonia, después que había muerto Nabucodonosor, y le sucedieron muchos otros reyes, porque por más de 40 años Nabucodonosor estuvo en el poder, fue Nabonido el último rey del imperio de Babilonia. Entre el año 556 a.C. al año 539 a.C. Cayó del rey Ciro el Grande de Persia, fue el que le puso fin a este imperio conocido como el Imperio de Oro, el imperio más grande del pasado. Así que Nabonido era el rey, pero posiblemente andaba cumpliendo algunas actividades diplomáticas. Y Nabonido no estaba en el palacio cuando Belsasar decidió celebrar una gran fiesta, y la fiesta era en honor a todos sus dioses de oro
de plata, de bronce, de hierro, y lo más delicado de toda esa actividad que habían elegido realizar fue que inclusive sacaron los vasos exclusivos del templo para utilizarlos en esa fiesta pagana, idólatra, donde le dieron rienda suelta al placer junto con sus príncipes, que la Biblia menciona cuántos príncipes de los más importantes se encontraban en esa actividad. 1000 de los príncipes. Habían también las concubinas de los príncipes y las concubinas de Belsasar. La fiesta era en grande. Dios estaba pasando revista sobre el imperio de Babilonia a través del ejército de los persas. Estaba Dios contando los segundos que le quedarían a este imperio más grande del pasado, pero que proféticamente Daniel había dicho que después de ti, de Babilonia, se levantaría o vendría otro reino inferior al tuyo. Nabucodonosor lo creyó. Nabucodonosor murió entregándole su vida, y otro grupo de gente junto con él también entregaron su vida a el Dios de la historia. Pero Nabonido y Belsasar y sus 1000 príncipes no temían a Dios, no temían lo que Nabucodonosor había creído, y empezaron a celebrar la fiesta para sus dioses y su satisfacción personal. Mientras están celebrando las fiestas, el reloj de Dios estaba por sonar, indicando el ocaso, el fin de la historia de ese imperio profetizado como el imperio más grande del pasado, el imperio de Babilonia. El profeta Isaías en el capítulo 21 describe la caída de Babilonia. Y Romanos también presenta lo que sucede cuando el ser humano decide adorar a los dioses de madera, de oro, de plata, de hierro, y no le reconoce ni le da honra y gloria al único Dios que lo merece. ¿Cuáles son las consecuencias? Mientras ellos están divirtiéndose, están dándole libertinaje a sus pasiones bajas, dice el versículo 5, en esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey vio la mano. Es interesante y sin duda no es una especulación, pero inclusive no solamente habían traído los vasos sagrados, sino que también habían traído el candelabro y estaban usando el candelabro para iluminar su fiesta, y Dios usó el candelabro como una demostración
que ese candelabro que iluminaba la vida, la realidad y la historia que próximamente llegaría a su fin, entonces a través de ese candelabro que iluminaba todo el lugar donde se habían reunido más de 3.000 personas, porque no sabemos cuántas concubinas tenía cada uno de los que estaban en el palacio, en ese lugar exclusivo para esa actividad donde Dios pasaría revista y llegaría a su fin. Mientras la mano de hombre escribía en la pared, el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una contra otra. A gritos, el rey mandó traer magos, caldeos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea esta escritura, no solamente el que lea esta escritura, sino que me muestre su interpretación, su significado, será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será el tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Según Heródoto y otros historiadores, dicen que la escritura estaba en el idioma con que se hablaba en Babilonia. Así que era fácil la lectura, pero nuevamente manifestaron su incapacidad, no solamente para leer la lectura, sino para dar la interpretación. Entonces el rey Belsasar quedó muy turbado, palideció, y sus príncipes quedaron perplejos porque no sabían la interpretación del sueño. Mientras están allí, todos esos príncipes y sus concubinas en pecado abierto y en rebelión, debido a la palabra del rey y de sus príncipes, la reina entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Y señaló la solución al problema. Hay en tu reino un hombre a quien mora el Espíritu Santo de Dios. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, su padre, lo nombró jefes de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, porque en Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, se halló un espíritu superior y ciencia, entendimiento para interpretar y descifrar enigma y dudas. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará el significado de tu
visión de lo que ha estado escribiendo en la pared. Allí nosotros miramos lo que puede hacer una mujer que ha nacido de nuevo en el reino de los cielos, el que ha experimentado ese cambio, esa transformación y ese convencimiento. Lo vemos en esta madre reina que no era cualquiera persona, pero estaba convencida y persuadida que Daniel era capaz de descifrar misterios e interpretar escrituras, revelar sueños, que no había nada imposible para Dios, para Daniel, porque Daniel creía en ese Dios altísimo y en Daniel moraba el Espíritu del Dios Santo. Esta mujer dio testimonio de ese poder. Así que la escritura estaba en arameo y sin embargo los estudiosos o los sabios de Babilonia no pudieron ni leer y mucho menos interpretar, porque lo que es de Dios solamente lo entienden las personas espirituales. Para los que no son espirituales, ellos no la pueden entender ni tampoco pueden, porque para ellos es locura. Pero para los que creen en Dios, las cosas que son locuras para el mundo son grandes verdades para los que conocen el Espíritu de Dios. Daniel explica la Escritura. Entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey dijo a Daniel en el versículo 13: ¿eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído que el Espíritu del Dios reside en ti y que tienes luz, entendimiento y mayor sabiduría. Fueron traídos ante mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrar su interpretación. Yo oí que tú puedes aclarar dudas y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y dame su significado, serás vestido de púrpura, collar de oro tendrás en tu cuello y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió al rey: tus dones sean para ti y tu presente dalo a otro. De todos modos, te leeré la escritura y te daré su interpretación. El Altísimo Dios dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. A quien él quería, mataba, y a quien él quería dar vida, quien quería daba vida. Engrandecí a los que quería y a los que quería humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se
endureció con orgullo, fue depuesto del trono real y despojado de su gloria. Consiguió Daniel, fue echado de entre los hombres y le fue dado la mente de una bestia con los asnos monteses fue su morada. Le dieron a comer hierba como el buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios es soberano y sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien él quiere. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus esposas y sus concubinas, bebieron vino en ellos. Además, alabaste a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Ese fue un mensaje directo a la mente y al corazón de Belsasar. Entonces, en su presencia fue enviada la mano que trajo esta escritura. Después de haberle dado un sermón que no solamente es el sermón histórico real que se aplicaba a Nabonido, sino que ese sermón también es escatológico y tiene su aplicación en la vida de cada ser humano que Dios le ha dado el privilegio de ser administrador en alguna institución, en algún gobierno, en alguna empresa, en alguna iglesia, en alguna administración. Dios es el que te ha puesto allí. Él quita reyes y Él pone reyes. Él conoce nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Antes que la palabra venga a la boca, ya el Señor la sabe. Y entonces tu vida, Belsasar, y la vida de cada ser humano están desnudas ante la presencia de ese Dios omnipotente, omnisapiente, todopoderoso, majestuoso, y Él te va a decir lo que ordenó que una mano de hombre escribiese en la pared. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó la escritura. ¿De dónde? De su presencia. ¿De la presencia de quién? De Dios. El que conoce la historia y el que conoce los caminos, los pasos de la humanidad. La escritura es
Mene, mene, hay una repetición de palabra, es una sola. Tekel uparsin. En esta escritura hay tanto un sustantivo como un verbo que tiene que ver con medida, que tiene que ver con peso. Mene, tekel, uparsin. El uparsin es plural. Luego Dios, en la interpretación que Daniel ofrece, la cambia a singular. La interpretación es mene, que significa contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. El uparsin, que es plural, lo trasladó a Pérez en singular. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, ya que Pérez viene de Persia. Estaba indicando esa profecía que su reino sería roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel de ropa de púrpura, pusieron en su cuello un collar de oro y pregonaron que él era el tercer señor en el reino. En esa misma hora, en esa misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, como el reino tomó el reino cuando tenía 62 años. Queremos hacer un análisis del nombre Darío, que se presta para que los críticos digan que ese nombre no aparece dentro de Persia, pero posiblemente como en Egipto existían faraones, pero ese no era el nombre del faraón, llamaban faraones. También en los medos y los persas, posiblemente Darío era el nombre del rey que estaba ocupando el lugar, quiérase como fuera. Los críticos no tienen excusa para aceptar que hubo un Darío y un Ciro que tomaron el control de Babilonia en el año 539 a los 62 años. Cuando una persona en algunos países cumple 62 años, ya entra a la jubilación, de manera que posiblemente este hombre no duró mucho tiempo en el poder. Lo cierto es que la profecía de Mene, Tekel, Uparsin o Mene, Tekel, Pérez se cumplió exactamente a la misma hora en la noche. Los medos y los persas en el sur y en el norte estaban desviando el río, y allí en Babilonia tenían agua para muchos años dentro, alimentos, y cuando el ejército de Ciro, el ejército de los persas, estaba avanzando, ellos decían: nosotros somos el país más seguro en esta tierra y no hay ninguna posibilidad, ninguna forma que el ejército de Ciro, un ejército inferior a la potencia mundial de Babilonia, llegue a penetrar y a conquistar este imperio que es semejante al imperio
del sol el imperio inconquistable. Pero cuando el ejército más débil, inferior a Babilonia, ingresó, todos estaban ebrios. El resto de los soldados no hizo resistencia porque Dios estaba entregando a los babilónicos y al imperio de Babilonia en manos de los medos y los persas, por cuanto había una profecía y Dios se había comprometido en el cumplimiento de esa profecía. Y el cumplimiento de las profecías son condicionadas a la fidelidad del hombre, a la sumisión, a la lealtad y la obediencia, pero cada día ellos se rebelaban más contra Dios, a pesar de que Daniel seguía allí y que Daniel tenía el espíritu del Dios vivo. Belsasar y sus 1000 príncipes y los demás que estaban custodiando el lugar, esa misma noche, la gloria de Babilonia llegó a su fin y entró Ciro o Darío, que tenía 62 años, entró y tomó el control del imperio más grande del pasado. Porque la Biblia dice claramente que Dios quita reyes y pone reyes. Dios está al control de la historia de la humanidad. Y Dios está al control de tu vida y de mi vida. Él está esperando que nosotros le invoquemos y le reconozcamos como el Dios todopoderoso que es capaz de transformar nuestra vida miserable en una vida que honre y glorifique su nombre. Él es capaz de transformar la vida del drogadicto, del alcohólico, de la ramera, de la meretriz, de la prostituta, en personas que irán delante en el reino de los cielos. Para el Señor no hay nada imposible. En esta hora tú le puedes pedir a Dios que tome tu vida y que haga de ti una nueva criatura. Ese Dios que conoce la historia de los gobiernos y que conoce la historia individual. Ese Dios que tiene el poder para convertir de la nada algo grandioso como fue este mundo. En 6 días solamente habló y las cosas sucedieron. Nuestras vidas pueden adquirir y ganar significado al momento que entramos en contacto con el Dios de la sabiduría, con el Dios del poder y de la majestad. Nuestras vidas empiezan a tornarse en significativas cuando el Espíritu del Dios Santo mora en nuestras vidas. Entonces el anhelo y el deseo nuestro son las cosas de arriba, donde está Cristo, el autor y consumador de vuestra fe. Hermanos, esta hora es sumamente importante porque Dios, el que conoce la historia, el que controla la historia, el que domina la historia y el que controla nuestras vidas y quiere dirigirlas hacia un puerto seguro, solamente está esperando que tú y yo le permitamos que Él entre en nuestro corazón y en nuestra mente y que el Señor Jesús sea nuestro Señor y Salvador y que el Espíritu Santo se constituya en nuestro guiador hacia toda la verdad.
Padre nuestro, gracias te damos porque el imperio de Babilonia fue advertido una y otra vez. Cada vez que Sadrach, Mesach y Abednego, juntamente con Daniel, se dirigían de su hogar al palacio a cumplir responsabilidades, tú estabas anunciando tu amor y tu misericordia y tus juicios sobre esa potencia. Señor, gracias porque Nabucodonosor, ese hombre rebelde, Nabucodonosor correspondió a tu llamado, declaró públicamente a través de un capítulo de la Biblia, el capítulo 4, que no hay Dios fuera de ti y que él lo reconocía, la Madre Reina y muchos otros por el testimonio, la entrega de este hombre que no le temía a nada ni a nadie, llegó a ser un hombre temeroso de Dios, porque Jesús hace de un hombre un caballero, y hizo un caballero, un hombre humilde, un hombre comprensible. Nabucodonosor, por tu gracia y por tu amor, alcanzó ese nivel de entrega, ese nivel de resolución, y murió fiel y firme a tu palabra y a tu llamado. Tristemente, Nabonido y otros, juntamente con el príncipe Belsasar, fueron la causa final para entregar este imperio y para que la gloria de Babilonia llegara a su fin, muriendo aquella misma noche y dándole espacio a los medos y los persas para que tomasen el control y la profecía bíblica de los pechos de plata entraran en función, y permite que al estudiar esa sección histórica, pero que tiene repercusiones en el futuro, en la fecha de inicio y de cumplimiento, no lo sabemos, por cuanto solamente son repercusiones escatológicas. Pero Padre, gracias, porque tú eres el Dios de la historia. Entregamos nuestras vidas juntamente con todos nuestros oyentes y rogamos una bendición para ellos, la bendición que cada uno necesita, y sobre todo la aceptación y el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.